Adelante. Bien, estamos en Teotihuacán y como les decía en un clip anterior, estamos con Ruth Rodríguez Sotomayor y ella está en México para haber compartido una conferencia en estos días. Ella es del Ecuador, de Guayaquil precisamente. Pedimos a la cámara que si se acerca un poquito más para ayudarnos con lo del viento. Muchas gracias. Ruth, ¿cuál es la tesis, la propuesta principal que tú estás compartiendo a partir de tus investigaciones, según entiendo, filológicas? Es decir, un seguimiento del lenguaje, sus orígenes, el estudio de los símbolos. Y tú tienes los símbolos escriturales, tú tienes una tesis muy importante, cuéntanos. Inicié estos estudios hacia 1973, que obtuve una beca del Archivo Histórico de Guayaquil y del Instituto de Cooperación Internacional de España. Y aproveché, porque tenía la idea de buscar pruebas para demostrar que en Preamérica existían diversos tipos de libros y sistemas de escritura. Y entonces yo encontré esos libros regados por toda Europa y me he dedicado desde el 75 al 2009 y posteriormente a hacer una obra que consta de 5 volúmenes. Entonces, al estudiar los tipos de libros preamericanos y los sistemas de escritura, que son diversos, he podido confirmar que los elementos culturales, tanto como los tipos de libros, sistemas de escritura, inventos y obras colosales preamericanas, marcan una cronología que coincide con la cronología ancestral, porque se ve representada la era antediluviana, que la representan los libros líticos en formato de piedras labradas, claro, y tablillas de piedra. Claro, incluso antes de que hubiera el manejo de papiros y papeles y demás. Antes, en la era antediluviana. Entonces, en esta era, las tablillas y los libros en formato de piedras labradas presentan símbolos escriturales e ilustraciones cumplidos con verdadero arte y ciencia. Esto demuestra que el desarrollo de la escritura tenía muchos largos años. Así que, por ejemplo, en el Ecuador se han descubierto bibliotecas que contienen mapas estelares de astronomía que confirman que ya tenían en la tesis científica el concepto de que los planetas son esféricos para poder girar ¿Sobre qué época estamos hablando de estos datos? En la era antediluviana. Si nosotros encontramos la glaciación Burn como el de 10.000 antes de Cristo, para ti el diluvio, ¿hace cuánto es de esta fecha? 11.500, pero no es diluvio, hay una tesis, la tesis de la No, yo me refiero a la glaciación. La cosmogonía glacial es una tesis del astrónomo Orbiger. Ajá. Que él expresaba que no existió ese tal diluvio, sino que se cayó un satélite que se llamaba Kenos, que era otra luna que tenía la Tierra, y venía cayendo poco a poco y se produjeron tsunamis en todo el planeta. Sí, porque está muy documentado en diferentes culturas de todos los continentes el diluvio. Sí, pero el trabajo mío no es la repetición, como hacen los historiadores mestizos de todos nuestros países, que están siempre esperando que los europeos sean los que vengan a hacer los descubrimientos, den la última palabra y escriban los libros. Pero la glaciación, ¿sí estás de acuerdo que sea 10.000 antes de Cristo y que son recurrentes cada 12.000 años dentro de este paquete de los 25.000 que es la precesión equinoccial? Por ejemplo, la cultura de Tiwanaku está fechada en 14.000 años antes. Así es. Resulta que usted me ha interrumpido y no me ha dejado expresar lo de la cronología. Por favor. Que revelan los elementos culturales, el estudio de los elementos culturales. Los tipos de libros, las obras colosales, los inventos marcan una cronología, que yo he hecho un cuadro. Yo llevo 45 años estudiando, no soy una principiante, ¿no? Y tengo 46 obras y otras que están en el horno ahí esperando para publicarse. Así que con esta cronología que es la era antediluviana, la era de oro, es decir, la era de plata, la era de oro, la era de cobre y de bronce, que son marcadas por diversos tipos de libros.
¿ah? Toda esa cronología coincide con la cronología ancestral que fue relegada por los frailes fanáticos de la Inquisición, que no quisieron admitir que los preamericanos fueran antediluvianos, simplemente porque no constaba en la Biblia ese conocimiento. Entonces ellos impusieron otra cronología, que es la que todos conocemos. Así es. Y entonces los científicos de ahora han creado métodos para fechar las reliquias del tesoro arqueológico mundial. Así es. Pero no han querido, como tales como el carbono 14, la dendrocronología, pero no han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos, que dijeron que este era un continente nuevo, poblado de salvajes, brutos, lo que se llama la escuela europea, sanguinarias y antropófagos. Entonces ellos han adaptado las fechas que arrojan estos métodos a esa falsa cronología. Por eso yo no tomo en cuenta las tesis de los europeos, porque son falsas. Incluso considero hipócritas a este grupo de científicos, los que sostienen lo del origen de África, porque ellos han despreciado siempre a la raza africana. A los grupos de color. Y además, cuando los europeos han invadido aquí América del Norte, ¿quiénes eran? Asaltantes de bancos, piratas, sí, los que llevan a cabo esta de esclavos. Campaña de pronto se la conquista famosa. Sí, de pronto se transformaron en historiadores, antropólogos y científicos, y ellos son los que mantienen eso para no estudiar la antigüedad verdadera de Preamérica. Entonces esta cronología que yo he logrado descubrir con los elementos culturales coincide con la cronología de la India y de Grecia, la que fue hecha por Hesíodo, esa cronología, pero se diferencia de estas únicamente porque solo Preamérica tiene una era antediluviana y la India y Grecia comienzan su cronología en la era de oro y plata. ¿De qué época estamos hablando? Pues hay unas... le estoy diciendo que marcan los libros líticos la era antediluviana, de antes del diluvio. Tomando el diluvio en relación a la glaciación de estos 12.000 a la años caída antes de este asteroide. Exactamente. Muy bien. Sí. Entonces tenemos dos grandes eventos que usted está correlacionando. Uno de ellos es la caída de este asteroide a la Tierra, que genera grandes maremotos, y la otra es el evento cíclico de las glaciaciones, que está muy bien estudiada por los geólogos, que están en cadencia de 12.000 años para cumplir esta cuenta de los 25.000. Es algo que el sistema solar ocurre. Sobre los libros líticos y los trabajos? Allá vamos. Lo que pasa es que esta es la primera referencia que estudian los astrónomos, los geólogos, pero los astrónomos antropólogos. hasta hace poco han logrado identificar los astros que fueron ya identificados en Babilonia y en la cultura maya. Por eso están identificados en estas tablillas, que son como 30 tablillas descubiertas en el Ecuador. Pero es una biblioteca lítica. ¿Y qué pasa con las tablillas de Nínive y las tablillas de Asurbanipal y de los elementos que son de barro? De la creación. Así es, que estamos hablando de Mesopotamia. ¿Hay correlación en el tiempo entre estas fuentes y las que usted comenta? Claro, porque al estudiar estos mapas estelares que le estoy diciendo, ahí se ve el planeta Nibiru o Marduk, ahí en el Ecuador. Lo que pasa es que los historiadores mestizos del Ecuador, de mi país, han puesto nombres falsos. Según la moda europea, de que cuando hacen un hallazgo, en vez de investigar, porque ellos son cómodos, todos lo hacen desde apoltronados en sus sillones, no van, y no van a investigar el verdadero nombre de esas culturas, y les han puesto cultura Valdivia, el nombre de una hacienda, cultura Chorrera, cultura Milagro Quevedo, etcétera. Y otros se inventan también nombres, la cultura tolita, porque hacían los caras que eran de Tiwanaco cuando descendieron después del diluvio, esa raza que era la raza huara, compuesta por los caras, íberos y tupihuaras. Ellos repueblan toda Preamérica y de ahí se desparraman por todo el planeta. Entonces ellos son los que hacían pirámides de tierra pisonada y de piedras, que son las que llamaban tolas. Entonces los ecuatorianos le han puesto esa cultura tolita por esas tolas que son pirámides de enterramiento.
pero no es el nombre de la cultura. Entonces tenemos ese problema, que eso es un sistema para ocultar la verdad. Y además que todos esos historiadores de nuestros países desprecian a los nativos, porque ellos consideran que sus raíces están al otro lado del Atlántico, y los llaman nuestros indios. Está muy claro. Entonces, por los estudiosos, sobre investigar todo la verdad de las migraciones de Norteamérica, en particular de Norteamérica, que en el momento que avanzan los hielos hay una migración por el Bering sobre los grupos que son negroides y también de características que se asientan en el Golfo, de las culturas. Por eso, estos son los datos que están ahí, porque antropológicamente y la parte de la representación biológica, por eso, la representación biológica, por ejemplo, de las cabezas olmecas, estamos encontrando haplogrupos o grupos de tronco que no pertenecen a América. ¿Usted me está haciendo la entrevista a mí o no, es que usted quiere lucirse con lo que está esta diciendo? Es la propuesta que la ciencia hasta ahora dice del norte de América. Ahora, lo que usted dice es que la migración desde el centro, los norteamericanos, del sur de América, los europeos, no les interesa la verdadera historia de Preamérica. Pero estas cabezas olmecas y que tienen estas como los nativos, los han relegado a los nativos. A ellos no les piden opinión, es ellos que tienen que recuperar su historia, a los que les interesa. Entonces, los historiadores oficiales son mestizos, en su mayoría los de nuestro continente, y se avergüenzan de sus raíces porque, como han dicho que los indios eran salvajes, brutos, desde el mismo hecho que les llaman indios, nadie quiere ser indio. Entonces no les importa que se siga manteniendo los errores de la historia. Ya no tanto. En América hay 40 años para acá que se está mostrando con un enorme orgullo y con una enorme suficiencia la gran sabiduría de los sabios de los pueblos originarios de Norteamérica. Porque les llaman todavía brujos, hechiceros, chamanes. No es así, nosotros les llamamos toltecas. Y dentro de este gran esfuerzo de estudio hay una actualización de que los edificios, las construcciones, tienen toda una propuesta de astronomía, calendárica, etc. Entonces esto ya no se cumple. Entonces no les tienen que llamar chamanes. No, chamán es una palabra, un calificativo que proviene de la India. En un tiempo significaba axeta y se había vulgarizado con la equivalencia de brujo. Pero no más, es decir, en México hay una... Occidente por los ingleses. En México hay una muy buena corriente antropológica, teológica y teosófica que recupera la fortaleza del conocimiento de los pueblos originarios de América del Norte. Ahora vamos a su tesis y la parte que ocurre que usted estudió de los pueblos del sur de América. Del sur no, es de toda América que estudio yo. Mi trabajo no es localista como aquí en México y en mi país, que hemos heredado de España ese sistema localista de la enseñanza. Vamos a su tesis. ¿Qué es lo que propone? Yo propongo que al estudiar los tipos de libros, sistemas de escritura, obras colosales y los inventos, se descubre los sistemas de escritura indican migraciones. Y también al estudiar los nombres nativos, las raíces de ellos, revitalizándolos porque están castellanizados. Allí se descubre el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos. Yo presento pruebas. Mi trabajo no es ni ciencia ficción ni historia literaria, es historia científica. Soy documentalista y los documentalistas somos los científicos de la información que recuperamos pruebas para demostrar un hecho histórico. Entonces, claro, yo cuando doy un seminario presento las pruebas. Si digo que habían sistemas de escritura, que habían diversos tipos de libros, entonces yo presento todo eso. Presento las raíces de los nombres, hago estudios, hay libros que me han publicado en el Ecuador, uno de 3 tomos, tratando ese tema. Entonces se ve que hay 4 migraciones. Una que es la de la primera raza blanca, que es la raza Huara. Y he encontrado un testimonio de un historiador aborigen al que no se toma en cuenta, que se llama Felipe Guamán Puma de Ayala, cuya obra está en Dinamarca, que se encontró traspapelada ahí en la biblioteca de Dinamarca. Él sostiene que esta raza Huara era
existió desde antes del diluvio y cuando, después de que cesó el diluvio, bajó de las cumbres de los Andes y estaba formada por los caras, íberos y tupiguaras. Y repoblaron toda Preamérica y de ahí se expandieron a las 4 regiones del planeta. Hay otra migración que es la de los mayas, que ellos se llamaban chanchanes. Maya era su título, que significa instructor itinerante. Eso se encuentra atestiguado, esto último del título maya, por la doctora Mariana Escribano, que es profesora de la Sorbona, que es especialista en el estudio de la lengua muisca. Y ella me da la razón de que los mayas son una familia que sale de la Atlántida con su padre, que era el rey Casiapa. Ha mencionado la Atlántida. La sí, Atlántida, según usted, ¿dónde se encuentra ubicada? La Atlántida frente al continente, en el Atlántico, frente al continente americano. Pero en los Vedas, cuando yo empecé a estudiar que los nombres de las culturas ecuatorianas son vocablos del sánscrito, me puse a estudiar los Vedas, que nadie estudia, porque la religión católica no permite estudiar otros libros sagrados. Bien, yo me puse a estudiar los Vedas y allí descubrí que se habla de esa migración de los mayas, que eran grandes navegantes que salieron de la Atlántida. Pero hay otra cosa, que al estudiar la obra de Juan de Velasco, que es un historiador ecuatoriano que era un clérigo en el 1789, él cita a los mayas formando parte de un reino que se llamaba Reino de los Quitus, en lo que ahora es el Ecuador, formando parte de varios estados, y son los chanchanes. Pero él lo cita ingenuamente, porque en el 1789 nadie hablaba de los mayas. Las ruinas mayas se descubren hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Entonces yo soy la que descubre que están allí formando parte de varios estados y desde allí hacen una migración a la India. Por eso Valmiki, historiador del siglo V, que escribió el Ramayana, entonces él, no el Mahabharata, no, el Ramayana, perdón. Allí cita que los mayas eran grandes navegantes que surcaron los océanos del oeste a los del este y los mares del sur a los del norte en edades remotísimas. Y llegaron a la India e instruyeron a los brahmanes en la cosmogonía, las ciencias, las artes. ¿Y estas culturas migraron también de esta parte? Claro, han migrado. De América. Sí, migraron de ahí, de la zona del Ecuador, han ido a la India también. De la zona de Tiwanaku, los collas. Todavía existen vestigios vivientes en la India con nombres preamericanos. Entonces los mayas, que estábamos hablando de ellos, cuando llegan a la India, incluso establecen lazos consanguíneos, y eso consta en los Vedas, en el Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, etc. Allí dice que se casaban las hijas de los reyes mayas con los altos personajes de alto rango de la India, ¿no? Por ejemplo, Uluple era hija del rey Dayanán o Kaurabya, se casó con Arjuna, primo y discípulo de Krishna, y tuvo un hijo que se llamaba Iravan, ¿no? Y así nombra a varias hijas de los mayas que se casan con príncipes y reyes védicos. Después de allí, y además dicen estos libros que los mayas tenían como símbolo la serpiente emplumada y la esvástica, porque la esvástica es parte de la escritura Uri de las mujeres del linaje lunar de los Andes. Entonces, de allí del sur de la India, los mayas atraviesan el Golfo Pérsico, se van a Mesopotamia y fundan Babilonia. Eso es una tesis que también se encuentran pruebas con Beroso el Caldeo. Y hay un gran estudioso mexicano que se llamaba el señor Ignacio Magaloni Duarte, a quien aquí parece que lo tienen arrinconado y nadie lo toma en cuenta. Él escribió una gran obra que se llamaba Maestros del Hombre, mayas, aztecas, incas, chichas, educadores del mundo, pero nadie la consulta ni la cita. Y eso es una cosa que me parece pues muy
tremenda, que aquí en el propio México releguen a esos grandes investigadores, historiadores, como también a la doctora Eulalia Guzmán, que estuvo estudiando las cartas de Cortés para ver si era verdad que aquí se hacían sacrificios humanos. Y ella dijo que eso no era cierto, porque Cortés en ningún momento le cuenta a Carlos V que haya visto que hacían sacrificios humanos, aparte de los que ellos hacían. ¿Ah? Y lo que dice es que había un error al traducir las lenguas. ¿Ah? Unos es profeso y otros por ignorancia. Lo que sí es evidente es que la cultura de Tiwanaku viene siendo un foco de cultura raíz, que los antropólogos y los arqueólogos generan ahí una enorme cantidad de paradojas en términos de la gran antigüedad que presenta. Otro aspecto que es bien interesante es los sistemas constructivos. Claro, que no saben cómo lo han hecho. Exacto, todo eso, los sistemas constructivos, tanto de Babilonia como Caldea, como de Egipto, e incluso de la India, claro. Presentan estas formas que relacionan los trazos hacia el manejo de Venus, la Vía Láctea, claro, porque todo, la parte heliocéntrica. Es que eso es la filosofía religiosa preamericana, exactamente, que era de la filosofía religiosa de la comunidad cósmica. Y es increíble que estaba regido por el orden. Que porque tenemos grandes distancias, porque se atraviesan los océanos, haya sido posible que todos ellos compartieran estas estructuras que son basadas en estos modelos astronómicos. Claro, exactamente, porque eran grandes sabios. Así es. Pero las mujeres crearon el calendario lunar en los Andes y tenían un instrumento de altas matemáticas aplicado a las altas matemáticas, que eran los muyuquitus, que cumplía las cinco actividades de un ordenador moderno: entrada, almacenamiento, control y salida, y una función adicional de calculadora. Y entonces con eso ellas era un sistema para el manejo de la información a base de fichas. Y esa es una prueba que demuestra que los ecuatorianos son los propios sumerios. Sumer se descubrió hace unos años, en el 69, el descubridor de las galerías subterráneas que atraviesan toda América, que era el sabio húngaro Juan Morix. Él descubrió, porque él era filólogo también, estudiaba las raíces de los nombres, y él decía que en las lenguas del Ecuador se encuentran las raíces de Sumer, Sumir, que significa solo caserío, no es el nombre del pueblo sumerio. Bueno, hay una raíz muy antigua que tiene que ver con la UR, la UR famosa. Sí, UR es el nombre de la lengua maya que aparece allí. Y luego, espérese un momentito, que le explique. El sistema de cómputo de estas mujeres aparece en el Sumer, porque hay una investigadora francesa que se llama Denise Smat-Besserat, que radica en Estados Unidos, es profesora de la Universidad de Texas en Austin. Sí. Ella es de la Escuela del Louvre de París y ella quiso estudiar el origen de la cerámica y se fue a Estados Unidos. Visitó los museos allí estudiando las reliquias y se fue al Oriente Medio. Y ella dio a conocer que cuando estudiaron el Palacio de Uruk, encontró Leo Oppenheim, que fue un delegado del Instituto de Orientalismo de Chicago, encontró ese sistema de cómputo a base de fichas, archivos de fichas enormes que habían perdido la cuerda que las unía y tenían estanterías iguales que las del Ecuador, pero él no sabía eso. Eso le digo yo a usted. Okay. Y entonces resulta que yo hago el estudio de ese paralelismo. La señora Denise Smat-Besserat no conoce esto, porque ella también hace un estudio solo de lo de los sumerios y dice que esas fichas llegaron hasta India y hasta Persia. Retomando, entonces usted propone que desde esta zona, que es la colindancia de Ecuador, de Uruguay, y que también de los Andes. Así es, de los Andes, haya sido un foco a nivel planetario, donde pudieron haber emigrado todas y cada una de estas etapas de migrantes que llevaban estos conocimientos para haber generado culturas raíz en diferentes puntos de la Tierra. Es decir, como un foco planetario de cultura. Esa es la tesis. Ahora le voy a decir, por ejemplo, hay otra migración. Al estudiar los nombres se descubre los palascas, que son los laris, laripatas, laricajas, que significa palascas, socios atorzalados en unión.
Estos van a Grecia y son los fundadores de Tracia y Frigia, fundadores de Larisa. Salen de los Andes, de ahí los tisalios, que son del Ecuador, los lictos, que se mencionan en la Ilíada, que fundan la ciudad de Licto en Creta. Bueno, le puedo dar un listado enorme de los que salen. Y muchos de estos textos se sugiere que hayan sido préstamos culturales, no de Preamérica, sino más bien de los babilonios y de los caldeos, porque estas historias ya se contaban ahí. Pero los babilonios son los propios mayas que van allí y fundan Babilonia, partiendo del sur de la India. Luego regresan a Preamérica y vienen aquí a Centroamérica y fundan estas grandes ciudades. Luego las abandonan. Yo les he seguido la pista, por eso sé que ellos eran unos sabios itinerantes que iban llevando su cultura. De aquí se van, cuando abandonan las ciudades, se van a China y se convierten en la dinastía Chang. Dan el nombre a China, Chang-Er. Los historiadores de los hijos del cielo no tocan ese tema del origen de la dinastía Chang, que aportó la escritura, aportó los libros en formato textil, es decir, en formato de papel de los mayas, en formato plegable, los adoptan allí para los memoriales a los monarcas. Yo tengo pruebas. De la época que estamos hablando es de la etapa del año 1000, de esta dinastía de donde está empatado Después con el de emperador amarillo. Sí, claro, porque ese desciende, y Confucio también es, desciende. y Confucio, hasta la raíz del taoísmo. El taoísmo, ¿de dónde nace? Lao Tse no se sabe el origen tampoco. Es un mito. Y entonces, ¿qué pasa? Él desciende de la etnia de los sumos o taos o misos. ¿Qué pasa? Los historiadores del cielo de la China, digo yo, no quieren tocar el tema del origen de la dinastía Chang y de los príncipes Wang. ¿Por qué? Porque entonces quedarían como segundones, perderían su prestigio como gran cultura universal. Pero están allí los Chang, que llevan la función, el sistema de organización político, social y religioso de la comunidad. Y las grandes ciencias. Ellos comunican, hacen comunidades, o sea, estratifican, o sea, buscan la unidad de los estados, ¿no? Y de las lenguas, de la escritura, transmiten allí eso. Incluso las obras de las ingeniería hidráulica, claro, porque aquí en el río Usumacinta lo cambiaron de ruta, de curso, y van a hacer lo mismo allá con el río Amarillo, para que se adapte al orden cósmico. Bien, bueno, y así hay muchos ejemplos de cosas que ellos han aportado ahí, los fundamentos de su cultura, pero nadie estudia, como a los nativos no pueden levantar la cabeza porque están relegados aquí en nuestros países, pues no pueden ellos reclamar. Campaña que lleva ya les han lavado años, el cerebro. Decimos colonialismo. Claro. Es una campaña que está ejercida a partir de los poseedores del capital y que ejercen este control ideológico a través de las creencias, en este caso del cristianismo, y que esa estrategia, esta estrategia pues ha hecho lo más importante, que es fragmentar, imponer nueva lengua, cambiar creencia y repetir la escuela europea. Impuesto por los colonizadores. Y entonces eso es lo que pasa, no se recuperan. A los mestizos no les interesa que se descubra la verdad, porque ellos no son indios. Esto va cambiando, con el tiempo se ha ido mostrando, y esto ha sido el trabajo de varias organizaciones en las que participamos hace más de 50 años, el poder ir a las fuentes, y en lugar de retomar los pensamientos europeos, se estudia directamente del náhuatl, del maya, y de las corrientes, estudiar las lenguas, y como usted bien dice, la parte filológica es el estudio comparativo de los datos originales, y ahí nos encontramos grandes sorpresas que contrastan con la escuela europea. Sí, pero mire, se ha ignorado porque en Alemania existe una obra que yo la conocí ya después que había hecho mis trabajos, y me di cuenta de que por otros caminos yo había llegado a la misma conclusión. Es la obra de un filólogo políglota de Bolivia, el doctor Emeterio Villamil de Rada, que lo ignoran.
Y entonces en Alemania tienen la obra original que está ya casi destruyéndose. Y a mí me vendieron una copia digitalizada porque les exigí. Y entonces este investigador ya sabía que de la Aymara Runasimi derivan las lenguas euroasiáticas. Y él, esa obra que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku, demuestra mi tesis, porque él ya desde el 1888 decía eso. Luego hay otra investigadora que se llama la doctora Natalia Rossi de Tarifi. Ella no es de América, es italiana, creadora de la ciencia léxico-genética. Ella hacia el 1969, buscando el origen de los etruscos, escribió una obra que se llama América Cuarta Dimensión. Los etruscos salieron de los Andes. Entonces demuestra que es la lingüística alemana la que ha impuesto que el origen de las lenguas euroasiáticas, porque se sabe que hay una lengua madre prehistórica o protohistórica de la que se derivan estas lenguas, pero no la han identificado. Y ella dice que hacia el siglo XIX la lingüística alemana impuso como dogma que es el sánscrito. Así es, el vocabulario que está tomado el sánscrito, sin tomar en cuenta las lenguas de los pueblos de origen desconocido. Sin esa revisión. Ella dijo, claro, que la lingüística no se puede considerar como ciencia porque no tiene primero que expandir sus horizontes, porque conserva todavía, está bajo el paradigma europeo, que siempre ha considerado Europa el origen de la cultura del mundo. Entonces, hace apenas, eurocentrismo. Claro, es y es esta corriente que impone con esta agenda colonialista el imponer y el fragmentar todos los esfuerzos que sean de la comprensión primero de la aportación de cada región y después la posibilidad que se encuentren focos que se convierten en una expansión como usted lo propone. Ahora otra cosa, un doctor que se llamaba el doctor Héctor Burgos Stone, que vivió ahí en Chile, a mí me mandó a regalar hacia el 2012 sus obras. Y entonces en una de esas nos muestra que se llama Del Minotauro a la electricidad. Del Minotauro es buenísimo. Sí, porque él habla de que hubo un congreso hacia el 1887 por ahí, en Francia, en París, y de la antropología, arqueología e historia. Entonces los europeos impusieron allí que los preamericanos no pasaron del neolítico europeo y que eran del Asia, es decir, que llegaron a través del estrecho de Bering, y que el que dijera otra cosa se le expulsaría de la Academia de la Historia, no se le contrataría ni se le publicaría sus trabajos. Desde entonces estamos así. Lo mismo pasa con las escuelas de la arqueología en relación a la coronación de Egipto y todos los conceptos que se concentran ahí, y toda la escuela académica, si se contrapone la tesis egipcia, está simplemente no aceptada. Y esto repite un poquito la tesis de esta fortaleza que se ejerce por intereses políticos, intereses económicos, sobre otro tipo de propuestas originarias. Y esto pues es muy lógico. Yo le agradezco, estamos pues a punto de cerrar este bloque, agradecerle antes que nada que nos brinde la oportunidad de una reflexión distinta, de poder encontrar que los pueblos originarios de América debieron de aportar demasiado a la cultura universal, que en este caso usted nos muestra con datos y con fuentes contundentes, que es muy probable que esta fuente del Ecuador y que es todas estas zonas que son de los Andes, muy seguro la parte de Tiwanaku, que son las cunas que luego suben a la parte alta, irradian hacia esta parte, hayan podido migrar hacia otros lugares del planeta y ahí ser cuna de civilizaciones. Hay pruebas para eso, demostrarlo. Pues muchas gracias. Antes de terminar, que nos dé sus redes sociales, porque luego estos videos circulan por todo el planeta. Pueden escribirme, los interesados en estos temas, a mi correo devayaniyayati@gmail.com. Yo resido en España, en Madrid, me pueden contactar allí. Mi teléfono es el 652-01-3038. ¿Usted maneja una página en Facebook? No, de momento no se ha hecho. Es más fácil hacerlo. Claro. Entonces, por correo electrónico nos repite, por favor. devayaniyayati@gmail.com.
Ahí pueden hacerme pedidos, tengo numerosas obras que están publicándose actualmente. Bueno, pues amigos, qué recinto tan adecuado para tratar estos temas, esta magnificencia de esta traza teotihuacana, que solamente nos revela una excelencia del manejo de la arquitectura, aplicado a la astronomía y aplicado a una teosofía que tiene la propuesta del señor Ejecat, que sube a los cielos y regresa a la tierra continuamente, acompañado del planeta Venus, Tlahuizcalpantecutli. Aquí precisamente en el año 600 fue donde se forjaron los conceptos de Quetzalcóatl, precisamente antes de que se conociera en toda Mesoamérica por el año 1100. Así que qué lindo lugar para que nos hable de estas concepciones tan importantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta luego. Regresamos aquí en